Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Química y Finanzas en tu idioma. Programa donde estamos abordando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo mucho más complejo como las fabricaciones de los medicamentos, así como además temas de importancia para aquellos emprendedores como lo son las finanzas. En esta ocasión traemos un tema bastante interesante, el cual es generalidades del soborno y su aplicación en cualquier tipo de organización. Para esto nos acompaña el licenciado maestro Emerson Zelaya. Él es contador público con maestría en auditoría, además de contar con experiencia en diferentes tipos de empresas privadas e instituciones públicas, además de ser consultor y capacitador en temas de riesgos, compliance, soborno y temas de control interno para diferentes universidades e instituciones. Bienvenido, licenciado Zelaya. Hola, buenas tardes y gracias a Armando y a Vilma por la oportunidad y gracias a Radio Global Coach en PNL por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes para hablar sobre las generalidades del soborno y su aplicación en cualquier tipo de empresa, pues y espero que podamos tener una tarde muy amena para poder platicar sobre este tema tan interesante y tan importante como es el soborno. Sí, buenas tardes, licenciado. Pues primeramente quisiera que nos pudiese definir qué es el soborno y cómo se define en las instituciones, en las empresas o en el día a día, ¿verdad? Que podemos nosotros encontrarlo. ¿Qué sucede o qué puede suceder? Bueno, recordemos que para hablar de soborno tendríamos que irnos un poquito atrás, hablar un poco del compliance, que es la base de todo buen sistema de gestión antisoborno. Y el soborno se define en su término más sencillo, como aquella dávida o regalo, o dinero o cualquier tipo de beneficio económico que uno le da a cualquier otra persona, a un tercero, para que él me haga un favor, para que me ayude con un trámite, para que me ayude con diferentes situaciones que yo podría tener. Puede ser funcionario público, puede ser empleado, puede ser empresario, puede ser director. Básicamente eso se conoce como soborno en cualquier parte del mundo y que también, dependiendo del tipo de ley, se puede llamar cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, mordida y como usted quiera llamarlo en diferentes países, tiene una infinidad de nombres y eso es básicamente el soborno. Licenciado, ¿es aplicable el soborno solo en instituciones públicas, en procesos, entiendo yo, de compras, o es aplicable en cualquier tipo de empresas? No, el soborno es aplicable, bueno, se da, más bien dicho, en todo tipo de empresas, en todo nivel de instituciones, a cualquier nivel organizacional. De hecho, hay un dato muy interesante. Si tú ves los datos de, por ejemplo, de Transparencia Internacional, el soborno se da más en empresas privadas, porque si bien es cierto, hay muchas empresas privadas que quieren tener trámites con diferentes instituciones gubernamentales y entonces hay muchas empresas que se prestan para sobornar. Entonces el soborno se da en empresas privadas en su mayoría. Estoy hablando, por ejemplo, un 60%. Y hay muchos funcionarios públicos que lo que hacen es, si lo quieren ver así, nada más se prestan para el soborno. Entonces el soborno en su gran mayoría es de mucha y de mayor aplicación en empresas privadas. A nivel técnico, ¿hay algunas herramientas que se pueden utilizar para poder prevenir este tipo de situaciones? Claro, a nivel técnico, pues cada país puede tener diferentes leyes y regulaciones, pero si lo vemos a nivel mundial, está la ISO 37001, versión 2016, que actualmente ya entró a revisión para lanzar una nueva versión.
y si es, digamos, la ISO que anda circulando, que es Sistema de Gestión Antisoborno, que normalmente tiene su aplicabilidad a nivel mundial y que además muchos países, en el caso, por ejemplo, de nosotros como El Salvador, sí ya hay una ley específica que va a empezar a regular el soborno, no de manera directa, pero sí de forma indirecta en ciertos procesos, que es donde más se da, que es el proceso, por ejemplo, el proceso de compras. Entonces sí, ya hay una ley, un marco regulatorio que te puede ayudar con todo eso. Interesante lo que menciona en relación a que también tenemos una normativa bajo ISO. Entonces me gustaría saber, sabemos que obviamente las normativas ISO son aplicables a cualquier tipo de organización y son a nivel mundial. Hoy por hoy se ha visto un incremento en que las instituciones tanto públicas como privadas están queriendo capacitar a su personal en este tipo de normativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú el desarrollo que está teniendo el país, El Salvador, y algún otro país que puedas poner de referencia en relación a esta norma? ¿Cómo lo ves en el sentido de que, ok, sí están queriendo acreditarse, sí están queriendo implementarla para posteriormente poder acreditarse como tal con la norma? Qué interesante pregunta, Vilma. Te comento, la ISO acá en El Salvador hoy está tomando mucho realce por la nueva ley de compras públicas, la cual si usted puede tener acceso y la busca como la ley de compras públicas en El Salvador y la puede estudiar o leer, tiene mucha relación con la norma ISO, en la cual le pide un sistema de gestión antisoborno, te pide que la persona esté capacitada y te desarrolla básicamente la norma en temas de que hay capacitación, que hay educación continua, que hay un sistema, que hay una forma de desarrollarlo, un lapso prudencial de 3 años para poder implementar un sistema de gestión antisoborno, que como ustedes sabrán no se implementa en un periodo menos de 18 meses, la ley nos da 3 años. Si lo vemos a nivel internacional, conocimiento general, podría decirte que por lo menos Costa Rica está más avanzado en este tema de soborno, y no solo soborno, sino compliance en general, con toda la familia, las 37,000. La aplican mucho. Allá, de hecho, ya tienen una responsabilidad penal para las personas jurídicas. En México también. En Sudamérica, a nivel de Argentina, Colombia, Chile, están trabajando en ese tipo de ley. Puede ayudar a fomentar y a combatir el soborno, y no solo el soborno, sino que cualquier otro tipo de delito que se pueda relacionar ampliamente con él, porque como podría generarse o decirse en cualquier otro país, el soborno está dado en todos los niveles y se relaciona con muchos delitos. Por ejemplo, podemos relacionarlo con lavado de dinero, podemos relacionarlo con el financiamiento del terrorismo, podemos relacionarlo con el enriquecimiento ilícito que se puede dar en diferentes funcionarios o personas. Entonces, en esos países ya hay un nivel más avanzado. En El Salvador, pues ahorita estamos empezando, la ley es nueva. Hay mucha gente aquí en El Salvador, nada más hay 2 empresas a nivel de gobierno que están certificadas con antisoborno, pero sin embargo ya viene para el 2024, por lo que se escucha, por el ruido que hay a nivel gubernamental, que ya muchas instituciones se quieren certificar en antisoborno. Entonces sí, ya viene siendo una nueva tendencia para El Salvador, y por lo tanto esa sí es la importancia que se toma a nivel técnico, de que ya se va a pasar ahora en El Salvador acerca de sistemas de gestión antisoborno. A nivel de empresa privada, pues esto es aplicable también, ¿verdad? Con las empresas privadas, ¿cuáles son los riesgos que usted le ve con respecto a que no haya un control antisoborno? Porque como bien nos lo decía, quizás es donde más se puede estar dando, pero queda sin que se vea a nivel público las situaciones que ahí se presentan. Ok, realmente es un desafío para la empresa privada notar o dar a conocer el antisoborno o el soborno cuando se materializa. Eso tiene un riesgo reputacional muy alto, porque ¿qué empresa va a ser tan transparente de decir, aquí en mi institución están dándose soborno? Entonces realmente es un desafío que se vuelve tema cultural por El Salvador, por el país que vivimos,
A veces creemos que hablar de que en mi institución hay soborno es malo, pero realmente si lo vemos a nivel de sistema de gestión en otros países, cuando ese tipo de empresas publican y dicen, despedimos a tantos ejecutivos, a tantos empleados porque están haciendo prácticas que tenían que ver con cualquier delito, no solo con el soborno, y se mira bien, te genera un buen impacto, te genera un riesgo reputacional muy bueno, como si tú dices, no lo voy a hacer público, no lo voy a mostrar, y la gente se da cuenta porque siempre se filtra, de tener un riesgo reputacional o un impacto negativo. Entonces, yo considero que en la empresa pública el riesgo más grande es tratar de ocultar y no ser transparentes, porque el sistema de gestión antisoborno de la ISO pretende que haya transparencia, pretende que la gente dé a conocer, que la gente denuncie, que la gente muestre, que la gente vea el delito, lo denuncie porque no está cómodo con él. Entonces ese es un tema cultural que sí hay que trabajar muy profundamente. Podemos decir que este tipo de sistema, de cultura que pretendemos cambiar en las empresas también va muy relacionado a todo lo que tiene que ver con la ética profesional, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer un poco más, porque has mencionado, por ejemplo, que puede ser que se dé mucho por algún tipo de soborno que se dé por alguna compra, un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿podría simplificar algún otro tipo de soborno como tal? Yo necesito, por ejemplo, este es un programa donde hablamos de química y finanzas en general. Si quieres tramitar un permiso y no te llevas bien con el registrador, con la persona que te va a hacer el trámite, tú le puedes ofrecer una ayuda para que tu trámite registrar pase antes que los que ya tienen meses de estar ahí. Entonces, eso en nuestra regulación nacional se vuelve como un cohecho, porque yo le estoy pagando a alguien para que me haga su función pública o su función operativa, pero le estoy pagando para que me la haga más rápido. Claro, a nivel de ejemplos de soborno, puedo tener, por ejemplo, ya que este es un programa que toca la química y las finanzas en nuestro idioma, puedo tener el ejemplo de un trámite que tú quieras hacer y tú lo pones ahora y el cliente te dice, yo lo necesito súper rápido, y tú conoces al técnico que te hace el trámite o conoces a la jefe del técnico y le dices, mira, ayúdame porque el cliente me está pidiendo el trámite y me urge, ahí voy a ganar tanto, te voy a dar un poquito, ayúdame unos 100 pesos o más, algo de dinero, o mira, te voy a ayudar con un trámite, necesitas algo, le ofreces algo a cambio, no necesariamente tiene que ser un tema económico, y el jefe te dice, ok, te voy a hacer el trámite, decime qué número es y te lo paso, venir la otra semana por él. Tú logras al final lo que tú quieres, que es que tu trámite salga más rápido. Hiciste una forma de soborno, porque en El Salvador eso está tipificado como un cohecho. Entonces, el cohecho es cuando el funcionario o el empleado ya sabe lo que tiene que hacer, sabe sus funciones, pero aún así te acepta una dádiva por hacer esas funciones. También puedo presentar soborno a nivel de cuando yo he cometido una falta con la justicia y he sido identificado en la falta y a la vez me aprovecho de mi situación económica, le puedo dar una cierta cantidad de dinero a la autoridad para que no me sancione por eso. Eso es soborno. Y al final en El Salvador le dicen de cualquier otro tipo de forma, pero al final es soborno. Igual cuando tú quieres hacer unos permisos para construir algo, para tramitar algo, para registrar tu empresa y sabes que tenés algo malo, que no tenés cierto documento y le pagas a alguien para que omita ese documento aunque lo presenten después, eso es soborno. Entonces, y al final el soborno puede llevarte a una infinidad de delitos como enriquecimiento ilícito, como lavado de dinero, y que al final, si lo vemos a nivel de cifras globales, el soborno representa 2.75 billones de dólares a nivel mundial. Entonces es algo que realmente tiene un gran impacto y que mueve mucho dinero y que realmente no se ve a la luz pública. Muy bien nos lo ejemplificaba, licenciado, pero el ejemplo es con las empresas públicas, ¿verdad? Pudiéramos decir, no pasa nada, se agilizó el trámite, resolvimos la situación. Más sin embargo, si esto se da en una empresa privada, entre privados, como lo mencionaba, puede ser enriquecimiento ilícito y que al final significa pérdidas para las empresas.
porque en ambos casos hay una afectación económica, lo cual no necesariamente es el monto del soborno como tal, el pago de la dádiva, sino lo que puede estar detrás. En un proceso de compra puede darse esa situación entre dos personas, pero ese que está efectuando la compra puede pagar mucho más por un bien o servicio, y la situación detrás de eso es que hay dineros a favor de la persona, lo cual está siendo pérdida para las empresas. Sí, muy buen análisis el que acabas de hacer. También, si lo ves a nivel de empresa privada, recordemos, por ejemplo, hay un caso histórico en Argentina, cuando ellos contrataron para que le hicieran su servicio de identificación de DNI, y le pagaron a una empresa, de hecho, una empresa que participó en el proceso de licitación, estaba acostumbrada, venía de otro país de Europa, y estaba acostumbrada a conseguir el soborno como algo dentro de sus cuotas. Entonces, cuando llegaron a Argentina, hicieron su trámite y todo, ellos ganaron la licitación mediante cuotas de soborno, y cuando se les hizo el proceso de la justicia muchos años después, ellos tranquilamente dijeron, sí, aceptamos pagar el soborno, porque era algo que estaba considerado dentro de nuestras prácticas empresariales. Entonces, y de hecho, como era una transnacional, se investigó que también estaba implicada en muchos países de Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, algo que con las nuevas leyes que surgieron de soborno en esos países, para evitar este tipo de situaciones, mitigó ese riesgo de materialización del soborno a nivel de empresas privadas. Sin embargo, se sigue dando. Aquí en El Salvador hay muchos casos de empresas que compiten entre sí, entre comillas, pero al final están de acuerdo para que gane una porque la otra se equivoca intencionalmente y gana una a favor de, y de repente van a otra licitación y gana la otra porque solo compitieron las dos, y tú ves ahí como hay prácticas que si bien es cierto son antiéticas, pero tú dices, ¿por qué en una ganó la otra y por qué en la otra ganó la que perdió? Y entonces ves tú cómo están de acuerdo, y ese sí realmente es una forma de soborno, porque ganas en una, perdes en otra, te doy aquí, gano allá. Entonces algo que sí se da y que solamente hay que prestarle atención respectiva, porque en empresa privada eso se da muy seguido, muy común. Muy bien, ya hemos definido qué es el soborno, cómo se da, en qué situaciones. Ahora viene la pregunta que puede ser muy interesante. ¿Qué hacer para que esto no se dé? ¿Y quién debe ejecutar las acciones necesarias para que en una empresa o para que en la misma sociedad esto no se siga profundizando con este mal? Ok, a nivel de empresa, ¿qué podemos hacer? Primero, implementemos un sistema de gestión de calidad, antisoborno, de compliance, de lo que nosotros queramos. Aquí en El Salvador se está desarrollando un sistema mixto entre la ISO 37301 y la ISO 37001. Un sistema mixto, no es ni de compliance ni antisoborno, pero es algo que se puede desarrollar ad hoc para cada institución. Eso es la recomendación general que hacer. De ahí, mi recomendación también, el soborno es un tema cultural. Si nosotros queremos cambiar ese tipo de prácticas, hay que trabajar en la institución, a dar capacitaciones. Es como hablar de lavado de dinero. El lavado de dinero hoy es un fenómeno mundial porque hay campañas anti-lavado de dinero, hay objetivos de la UDESCO que están alineados contra el lavado de dinero, para que te dicen que tenés que combatirlo. El soborno ya va entrando también en ese tipo de objetivos. Hay que dar capacitaciones, hay que dar acciones, hay que dar planes, hay que construir sistemas. ¿Y qué pasa cuando se da? ¿Y qué hacer? ¿O qué tener? ¿O qué hacer? Pues si se te materializó el riesgo, hay que hacer planes de acción para poderlo combatir. Al final no podemos corregirlo al 100%. Recordemos que el soborno es un tipo de riesgo legal. Y el riesgo legal, por más acciones que hagamos, jamás lo vamos a poder reducir a cero, porque siempre hay una fuente que te lo va a tener. Entonces, cuando tú gestionas el riesgo legal, tú asumes cierto riesgo, porque siempre va a estar presente. Entonces, siempre vas a tener aquel punto de vista donde el riesgo se te puede materializar, el soborno se te puede dar. Entonces, ¿pero qué vas a hacer?
diferentes temas. La norma te dice claramente, tienes que tener una política antisoborno y en la política vas a exponer las consecuencias de no cumplir el sistema de gestión antisoborno. Si alguien violenta y es parte de ese hecho o de ese delito, ¿qué vas a hacer? Temas diferentes, desde el despido hasta temas legales, ya procesos de cárcel y todo lo demás. Entonces, eso es lo que acá en El Salvador estamos viendo, estamos luchando, por lo que tenemos que ir, por entrar en la parte legal, por entrar en la parte regulatoria del soborno. Cultura, es tema cultural, tema organizacional, que hay que lucharlo desde la cabeza. Y recordemos, vamos a los datos de la ACFE, que es lo que dice que la gente es lo que más soborna. El 75% de las compañías, el soborno viene dado por el 10% de los directores. O sea, tenés que ir a las cabezas, sensibilizar a las cabezas, a la junta directiva, porque la mayor cantidad de soborno está ahí, en la gente que cree que puede evadir el sistema, puede pasar sobre el sistema porque toma las decisiones. Eso es lo que puedo decir sobre esa pregunta muy interesante. Realmente es importante lo que acabas de mencionar, en el sentido de que es la importancia como tal de que los directivos, que la alta gerencia se involucre como tal en cada una de las decisiones, en cada uno de los procesos que desarrollan las organizaciones. Y es que también el riesgo reputacional como tal va inmerso en todo esto del compliance, para poder implementarlo como tal dentro de las organizaciones. Y es que si la cabeza de una empresa está débil o está, como dicen, envenenada, corrupta, por así decirlo, obviamente eso se transmite, eso se puede transmitir. Y aunque uno pudiera decir un subalterno, no lo voy a hacer o lo estoy haciendo porque estoy siendo influenciado por mi líder, ¿verdad? Es ahí donde toma realmente la importancia de que si el directivo, la alta gerencia, no pone de su parte, no da él el ejemplo como tal, pues las organizaciones no van a caminar, ¿verdad? Y no se va a poder implementar un sistema compliance efectivo realmente. Porque obviamente va a estar bastante desestabilizado en algunos procesos. Y puede ser también va a estar como mal pintado, por así decirlo. Aquí en El Salvador, lo que he podido escuchar es que sí hay algunas instituciones públicas, más que todo públicas, he escuchado que están tratando de capacitar a su personal en este tipo de temas. Lo he escuchado más en las públicas que en las privadas, ¿verdad? Algo interesante. Cuando obviamente la empresa privada es lo que es el mayor desarrollo, por decirlo así, de las empresas como tal. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe de que esa diferencia, en esa brecha de que esté más ahorita capacitado el personal en instituciones públicas y no en las privadas? Se debe, Vilma, qué pregunta o qué comentario más interesante. Realmente acá en El Salvador el gobierno está trabajando mucho en tema de antisoborno, de compliance, precisamente por la historia que hemos tenido, ¿sí? Por la historia de que tuvimos muchos expresidentes o muchos exfuncionarios que se vieron involucrados en muchos temas de lavado de dinero, en muchos temas reputacionales. Y si bien es cierto, ahora el gobierno está luchando contra eso. Desde hace un año, más o menos, un año y medio, ellos lanzaron una reforma al reglamento interno, al órgano ejecutivo, que viene de la Casa Presidencial, y dijeron, vamos a implementar un sistema, se le llamó un sistema de integridad, que engloba todos los tipos de riesgos legales, entre los cuales está el soborno, y está el cumplimiento normativo como tal, que es el compliance. Entonces se volvió como una moda, por no mal emplear esa palabra, se volvió una moda a nivel gubernamental para luchar la corrupción. Se firmaron convenios, se firmó convenio contra las Naciones Unidas, contra las CICIES y con diferentes instituciones como la ley de ética gubernamental, con el Tribunal de Ética, con la Fiscalía, con la Policía. Y eso llevó a que en el Estado
se generara esa cultura de cumplimiento y se hablara más de soborno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no más en el Estado que en la empresa privada? El Estado vio y analizó lo que tú acabas de decir. No es posible que en la empresa privada no se dé el soborno. No es posible que la empresa privada no luche contra el soborno, porque es la mayor parte de la economía salvadoreña, y no solo El Salvador, en todo el mundo. Las empresas privadas, ahí está el billete, como normalmente se dice. Entonces lanzaron la ley de compras públicas. Al lanzar la ley de compras públicas, dijeron, todo proveedor que quiera ofertarle al Estado salvadoreño, ya sea nacional o internacional, tiene que cumplir con un sistema de gestión. Si no lo tiene, le doy 3 años para que se lo implemente. Y si dentro de 3 años no está obligado por el reglamento de la ley de compras a tener un sistema de gestión antisoborno, le voy a dar el ok a una firma de auditoría para que ella certifique que los procesos de compras que tú haces para poderme proveer al Estado no están con antisoborno. Pero ¿quién va a hacer esa evaluación antisoborno? Lo va a hacer un experto, y que me garantice que lo que vamos a hacer, todo el proceso de compras está regulado de una manera tal que el riesgo de soborno no está materializado. Entonces el Estado tomó esa. Entonces actualmente en la empresa privada ya hay muchas transnacionales que están implementando un sistema de compliance. ¿Por qué un compliance? Porque ahí están metiendo el lavado de dinero, que es algo que en El Salvador ya está muy regulado, y están metiendo soborno, porque ellos ya le van a empezar a ofertar al Estado. Son proveedores del Estado y les han dado 3 años. Lo que hacen es que si son internacionales se traen el sistema de antisoborno, de compliance de sus países de origen y lo implementan en El Salvador. Entonces, actualmente ya hay de hecho una constructora privada que está en proceso de certificación antisoborno, porque su principal objetivo es ofertarle al Estado en temas de construcción. Entonces ya se empieza a hacer un ruido en la empresa privada. De hecho, yo estaba dando un par de capacitaciones donde muchas personas de empresa privada se metió y dijeron, mire, que estamos ofreciendo al Estado, queremos conocer el soborno porque no lo conocemos. Entonces ya empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces ya el próximo paso que el Estado va a tomar es tirar la responsabilidad penal para personas jurídicas, creería yo, porque a nivel de normativa en cada país donde se escuche este programa se darán cuenta que hay un proceso. Y la culminación de ese proceso es la responsabilidad penal para las personas. Cualquier delito que cometas que violente eso va a afectar no a las personas como lo afecta acá en El Salvador, sino que va a afectar a la sociedad, a la empresa como tal, a la institución como tal y a sus accionistas. Entonces ahí también curamos lo que tú decías, de que los accionistas hoy se sienten que ellos pueden hacer lo que quieran, pueden saltarse lo que quieran y al final quien paga los platos rotos es la empresa. ¿Sí? Y a veces cuando ellos no hicieron bien las cosas, los terminan pagando ellos, pero con responsabilidad penal es la sociedad, y aparte de la sociedad hay multas para los accionistas si hacen una falta que contraviolente o que violente algún proceso que está estipulado en el sistema. Entonces El Salvador va hacia ahí, hacia combatirlo, hacia hacerlo público, hacia hacerlo de ámbito privado el soborno, para que podamos tener ya algo más robusto y al final pues también una imagen a nivel mundial que nos estamos dando, que estamos luchando contra la corrupción. Estamos mejorando parte de lo que el Estado siempre ha sido deficiente en ese tipo de situaciones y que nos ha marcado históricamente. Entonces acá se está luchando. Entonces es algo nuevo, pero que yo creo que estamos muy bien encaminados. Interesante la respuesta. Ya vamos finalizando el programa, pero hay algo bien importante y mencionaba el tema de la responsabilidad de los accionistas de la sociedad como tal. Y de ahí viene como la importancia de este programa en ciertos elementos de lo que hemos tratado, viéndolo por el lado de la empresa privada, donde el inversionista ni siquiera está en el país, sino que ha nombrado una junta directiva, tiene un gerente general, muy probablemente, dependiendo la naturaleza de la administración, y allí la importancia de que esa empresa que tiene en el país cuente con mecanismos antisoborno. ¿Para qué? Para que la empresa esté garantizada y esté minimizado el riesgo de lo que ya nos mencionaba, riesgo legal, etcétera, reputacional, y que esa empresa pueda mantenerse en el tiempo con un alto nivel de valores y que pueda el accionista que pudiese estar fuera del país tener garantizada esa inversión fuera de cualquier riesgo. Comentar respecto a eso. Bueno, sí, si bien es cierto, hay muchos inversores locales e internacionales que les gusta hacer lo que tú comentas,
tener empresas en diferentes países con el fin de poder participar en ciertos proyectos. Y hoy que El Salvador ya tiene un sistema de gestión o que ya va encaminado a implementar un sistema de gestión antisoborno, eso le da garantía al inversor. Recordemos que en El Salvador hay muchas empresas que se han ido por temor a la inversión, por temor a la inseguridad que había. Y de hecho, cuando tú haces un análisis del sistema de gestión antisoborno y analizas el contexto de la organización y ves que el contexto de El Salvador ha cambiado, te das cuenta de que acá se está volviendo un país atractivo para que la gente venga y diga: yo quiero poner mi empresa, me voy a llevar mis buenas prácticas de qué parte del mundo esté, me las puedo llevar ya para El Salvador. Ya hay apertura para implementar este tipo de sistemas en El Salvador. Y llegando allá, estando acá, te puedes dar cuenta de que, si bien es cierto, no hay una responsabilidad penal todavía para la persona jurídica, pero sí la ley tiene toda la aplicabilidad para poder sancionar cualquier falta. Entonces te da una garantía el hecho de poder decir: ok, puedo invertir en El Salvador, puedo llevar a mi sistema de gestión antisoborno, puedo poner los recursos que yo quiera, y puede garantizarse que esa inversión va a estar segura hasta un nivel de seguridad muy amplio para el inversionista. Gracias, Emerson, por este maravilloso desarrollo del tema. Realmente, quizás habemos algunas personas que no teníamos como relacionado totalmente el alcance que tiene lo que es el soborno y el compliance, y ahora ya nos llevamos como una definición como tal de todo esto, y realmente de la importancia que tiene en las organizaciones, ¿verdad? Y no solamente en el sector público, sino de la importancia que tiene como tal en la empresa privada, de que se tiene que desarrollar, ¿verdad? Como tal. Y pues realmente encantada con tu desarrollo del tema, y espero que te podamos tener más adelante con otros temas siempre relacionados, específicamente más a lo que es la gestión de riesgo, en el cual también sabemos que eres un experto en ese ámbito, en esos temas. Así que muchísimas gracias, Armando. Gracias también. Sí, gracias por esta participación tan importante. Tal vez solo lo último que pudiesen, para poder implementar un sistema de esta naturaleza o poder asesorar a las empresas, ¿a qué correo, a qué teléfono o cómo lo pudiesen contactar, licenciado Zelaya? Ok, para ayudar a cualquier persona que quiera o tenga dudas con el soborno, tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo, me pueden escribir a mi correo. Mi correo es skbemerson@gmail.com. Ahí me pueden escribir, con el mayor de los gustos yo les contesto rápido. Mi celular pues es más 503 7749 9652. Ahí estoy al gusto. Pueden escribirme al WhatsApp a cualquier hora del día y yo les contesto a la brevedad. Mi correo también. Y pues muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Global también, Coach y PNL, por la oportunidad de poder hablar de este tema, y con gusto más adelante podemos hablar de diferentes temas, diferentes situaciones que son de interés para la sociedad. Muchas gracias. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, ahabucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.